Estimados alumnos, quiero presentarles en este video un resultado simpático de triángulos bastante clásico titulado el círculo de Adam. Veamos primero la configuración para entender qué es lo que dice este teorema. Partimos del triángulo ABC que usted está viendo en la figura, le marcamos su incírculo, marcamos su incentro, los tres puntos de tangencia del incírculo con los lados, marcamos las tres chevianas de Gergonne que como sabemos se intersectan en el famoso punto de Gergonne, marcamos el llamado triángulo tangencial, que es el formado por los puntos de tangencia del incírculo con los lados del triángulo, y trazamos por el punto de Gergonne líneas que sean paralelas a los respectivos lados de este triángulo tangencial. Por ejemplo, el segmento XY se ha construido de manera que sea paralelo con el segmento QR y así los demás. El teorema de Adam nos indica que, bajo estas condiciones, los 6 puntos nuevos que han aparecido sobre los lados de este triángulo, es decir, W, X, Z, V, I y U, son puntos que pertenecen a un hexágono que es cíclico, es decir, existe una circunferencia que contiene a los 6 puntos. Y más aún, esta circunferencia tiene su centro justamente en el incentro del triángulo, es decir, en el punto I, como lo está mostrando la figura a continuación. Entonces veamos primero qué hacer para demostrar este hecho. Lo primero que notamos es que si sombreamos el triángulo WXY, él es un triángulo que quisiéramos fuera isósceles, es decir, que el segmento IW fuese igual al segmento IX. Pero si notamos bien la figura, veremos de que, primero, por construcción, el segmento IR es perpendicular con el segmento WX, es decir, tenemos una altura. Si quisiéramos probar que este triángulo es isósceles, nos bastaría con demostrar de que esa altura, además, cumple otra función, como por ejemplo, en este caso, probaremos de que esa altura es también transversal de gravedad, es decir, probaremos que el segmento WR es igual al segmento RX. Ahora bien, esto no basta, pero como usted verá al final del video, de hecho la demostración será más que suficiente. Sigamos viendo qué más podemos hacer para demostrar este hecho. Mire, si trazamos una línea paralela al segmento AB que pase por el punto C y proyectamos cada uno de los segmentos RP, WV, XY y RQ hacia la recta formando los puntos J, K, L y M, notaremos de que el triángulo GKL es semejante con el triángulo GXW y que además los triángulos GKC y GLC son semejantes a GXR y a GWR respectivamente. Por tanto, demostrar que WR es igual con RX es equivalente a demostrar que, como usted ve ahí, el segmento KC es igual con el segmento CE. Y de hecho es esto justamente lo que haremos en este problema. Lo primero que hacemos entonces para la demostración es fijarnos de que el triángulo que yo estoy sombreando ahí es un triángulo isósceles, pues desde el punto C se han trazado las dos rectas tangentes hacia la circunferencia y los puntos de tangencia son Q y P. Además pasa exactamente lo mismo con el triángulo CUZ, pues él es un triángulo semejante al triángulo anterior. Es semejante pues la línea UZ es paralela con la línea QP. Entonces tendremos que el trapecio que yo estoy marcando ahí es un trapecio isósceles y por tanto los laditos QU y PZ deberían medir lo mismo. Exactamente la misma situación va a pasar si usted analiza ahora la figura volteada, es decir, notaremos entonces de que el segmento QI mide lo mismo que el segmento RX y que el segmento PV mide lo mismo que el segmento RW. Lo siguiente es observar de que el cuadrilátero que yo estoy marcando ahí en la figura es, ¿verdad?, un paralelogramo y por tanto los lados opuestos deben medir lo mismo, es decir, RX es igual a JK. Lo mismo debería pasar hacia el otro lado, es decir, WR mide lo mismo que LM. Ahora bien, el triángulo que yo estoy sombreando es semejante con el triángulo que está ahí arribita, pero el triángulo de abajo era isósceles, por lo tanto el triángulo de arriba también es isósceles y por lo tanto los segmentos que me faltan, es decir, el segmento KC debería medir lo mismo que el segmento IC. Lo mismo pasa hacia el otro lado, es decir, CV mide lo mismo que CL.
Entonces, notamos la igualdad que yo estoy escribiendo ahí. Por tanto, si observamos el triángulo grande JRM, veremos que en él el punto C es punto medio y por lo tanto el punto C seguirá siendo punto medio en este triángulo más chico, ya que el segmento KG es paralelo con el segmento JR y el segmento LG es paralelo con el segmento MR. Es decir, estos triángulos de hecho son homotéticos con centro de homotesia en el punto C. Entonces estamos demostrando, estimados alumnos, de que el segmento KC mide lo mismo que el segmento CL y eso era lo que queríamos demostrar en un principio. Ahora veamos, ¿por qué yo digo de que esta demostración basta? Porque dado el hecho de que el segmento verde mide lo mismo que el segmento azul, tendremos de que si observamos los segmentos UI y ZV, ellos en realidad medirán exactamente lo mismo. En otras palabras, estamos diciendo de que por el criterio lado, ángulo, lado, los triángulos IRX, IRW, IPZ, IPV, IQY y QU son todos congruentes y por tanto sus hipotenusas deben medir lo mismo. Es decir, hemos demostrado por fin de que el segmento UI mide lo mismo que el segmento YI y mide lo mismo que el segmento VI y mide lo mismo que el segmento ZI, al igual que el segmento XI y el segmento WI. Y eso era lo que queríamos demostrar. Efectivamente, el hexágono es concíclico y su centro es el incentro del triángulo original. Estimados alumnos, espero les haya quedado clara mi explicación de este hecho y ante cualquier duda respecto de este teorema, sus aplicaciones y las materias acá enunciadas, por supuesto no dude usted en contactarme.